continuamos con la palabra. Y creo que el resultado del estudiar la Biblia, pues, le es de mucho beneficio. Y decía alguien por ahí, estudiarlo desde el punto oriental nos sirve de bastante porque podemos entender y comprender lo que se vivió en aquel entonces, la cultura, la tradición y los rituales que se podían hacer conforme a lo que ya se había desarrollado en esa población. Pero hoy vamos a la palabra en Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Capítulo 9 del versículo 14. Solo vamos a leer 12 versículos. Pero vamos a ver que vamos a sacar algo importante de aquí. Algo que de repente nosotros solo lo leemos, pero más allá hay algo. Y dice la pregunta sobre el ayuno. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen. El vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí vamos a definir esta primera parte. La pregunta sobre el ayuno. ¿Qué es un ayuno? Un sacrificio. ¿Qué más? Ofrenda. ¿Una qué? Ofrenda. Ofrenda. Más que todo es como abstenerse de alimentos, abstenerse de lo que nosotros digerimos para poder fortalecer nuestro cuerpo, o que nuestro cuerpo se mantenga con salud o con fuerzas físicas. Pero le están preguntando aquí, dice, vinieron los discípulos de Juan, pero Marcos lo refleja que quienes le preguntaron a Jesús fueron los escribas y los fariseos. Y para que lo podamos ver, pues nos vamos a ir a Lucas 5:33. En Lucas, él lo da de otra manera. Él le da énfasis a que los escribas, si ustedes leen anteriormente, se puede ver que Jesús estaba llamando a Mateo. Y aquí le estaban haciendo la pregunta sobre el ayuno. Entonces dice, ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? Es capítulo 5, versículo 33. Y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Entonces ahí podemos ver que eran vamos a ver aquí en el versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ellos mismos estaban en ese mismo ámbito, estaban en ese mismo momento cuando le comienzan a preguntar a Jesús: ¿por qué los discípulos no ayunan? Porque ellos comen y beben y los demás ayunan. Acordémonos de que Mateo está escribiéndole a los judíos, y cuando Mateo está escribiendo a los judíos, más que todo es para dar a entender, dar a identificar que las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas, se estaban cumpliendo. Viene Marcos también y comienza a escribir de una manera que se vea la acción de Jesús, el servicio de Jesús, los milagros de Jesús, las obras de Jesús. Más que todo en eso, para que los romanos pudieran quedar convencidos de la persona de Jesús, que quién era Él, que las cosas sobrenaturales que hacía no las podía hacer cualquier ser humano,
sino que hace énfasis en las obras de Jesús. Luego Lucas, que podemos ver aquí, pues da a conocer a Jesús como el Hijo del Hombre, como un hombre. Y el hombre se mentaliza ahí en el ámbito de que Jesús también comienza a enseñar y comienza a enseñar de que Jesús era hombre también, de que Jesús no tan solamente era un ser humano ahí, sino que era un hombre que era 100% Dios y 100% hombre, 100% Dios. Y vamos a detenernos un poco aquí en estos versículos, cuando vienen los fariseos y escribas, pero aquí dice que vienen los discípulos de Juan. Ya el comentario que hay ahí, pues que definitivamente puede que los dos grupos hicieron la misma pregunta, puede que ambos grupos estaban unidos y se pusieron de acuerdo en poder preguntarle a Jesús por qué ellos no ayunan. Pero viene la respuesta de Jesús, porque acaso le dice, ¿pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Aquí hay algo muy importante, cuando Jesús está haciendo énfasis en ello, y podemos ver que el ser humano muchas veces cuando tiene deleite, pues se siente bien, no quiere nada. Y el estar aquí en ayunos, Jesús había hecho ayunos anteriormente, no lo había hecho como los escribas y como los fariseos, de que ellos denotaban o hacían reflejar de que andaban en ayuno, ponían una cara triste, ponían una cara que dijeran, este anda en ayuno, este es de darle el mérito. Pero Jesús no. Jesús ya les había enseñado que el ayuno debía ser de otra manera, debía ser en secreto. Vamos a ver si alguien me ayuda en Mateo 4:2, ¿qué es lo que dice? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, hubo hambre. Ajá, ¿y a dónde estaba Jesús ahí? ¿Dónde se encontraba? Se encontraba en el desierto, o sea que no había nada, ni árboles, ni nada. Y de repente aquí podemos ver que Jesús le está dando a entender. Y en otra parte, pues Jesús les había hecho un énfasis más adelante. Más adelante se le va a dar otra retocada ahí en Mateo 6, 16 al 18. Y les estaba diciendo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que aquí le está dando una buena enseñanza. Los escribas y los fariseos más que todo lo hacían, o los fariseos lo hacían más que todo para que los vieran, para que la gente pudiera ver que estos hombres sí andaban conforme a la ley. Se comenzaban a parar en las esquinas y a orar y a decir, yo doy todos los diezmos, o ayuno cada semana, y comenzaban a ellos mismos a elevarse lo que hacían. Pero esto no era correcto lo que ellos estaban haciendo. Y la recompensa que ellos tenían, pues, era lo que ellos querían, que los vieran, y eso era su recompensa, eso era todo, y ahí nomás termina el placer, el deleite que ellos anhelaban tener. Pero aquí es la enseñanza de Jesús. Y la ley que se ayunaba o anunciaba un ayuno en el día de la expiación, que estos ayunos pues se hacían conforme a la ley. Vamos a ver en Levíticos 16, 29 al 31. Levítico 26, 19 al 31. 26, 19 al 31. 29 al 31. Dice, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas, destruiré a vuestros altos
a vuestros lugares altos y derribaré, perdón, estoy mal, yo vi. Levítico 16, 29, 31. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obraréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Del día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Afligiréis, o sea que tenían que ayunar, tenían que abstenerse de alimentos. Entonces ahí podemos ver otros ayunos. Y habían otros ayunos voluntarios porque la gente los podía hacer. Ahora bien, ahí más que todo era eso. Ahora le sigue diciendo, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces aquí estas dos ilustraciones del vestido con el agujero ahí, con el parcho y con los odres, pues es una ilustración para dar a entender el mismo significado. Viene aquí y les comienza a decir, yo creo que, no sé, allá en mi lugar, pues de repente, anteriormente o de repente todavía se practica que algunas personas tienen sus dos pantaloncitos ahí, solamente tienen para trabajar y alguna ahí para salir. Yo usé pantalones parchados, no sé ustedes, que de repente uno tanto sentarse, pues le va ahí por las nalgas, ya le hacen agujeros y le dice a la mamá, bueno, niña, te lo vamos a parchar para que te dure un poco más. Se corta un pedazo de otra tela, ojo, no de otra tela ruina, sino de una tela buena, y comienza a hacer su buen pedazo de manera que el parcho abarque toda la zona donde está más fina, para que no se pueda romper fácilmente. Y no tan solamente las nalgas, allá ahí parecía que andaban anteojos, pero ese es el simbolismo o el significado que nosotros lo vemos literal. Lo vemos un parche con otro vestido viejo, nosotros vamos a ver que se va a romper más fácilmente. Se va a romper y se va a hacer grande el agujero, se va a ir deteriorando poco a poco, como decimos, deshilachando. Y al final pues lo vamos a botar porque ya no sirve. Pero viene la ilustración de los odres con el vino. Los odres eran vasijas o eran, ¿cómo les digo? Como cántaros o costalitos ahí hechos de cuero. Y el cuero eran cueros de animales. Cuando estas cantimploras o vasijas estaban nuevas, tenían una gran capacidad de elasticidad, o sea, se estiraban, se les echaba el vino adentro, cuando era el vino nuevo, se dejaba ahí por varios días y comenzaba a fermentarse. La fermentación provocaba en aquel cuero que se estirara, que tuviera la capacidad de poder resistir al vino nuevo. Es como la chicha por allá, pues lo que hacen es echarla en cántaros de barro, porque no hay la misma tradición de antes, de poder echar en cueros y más que todo, pues que si casi no hay vacas, ¿cómo se va a hacer? Y podemos ver ahí que el cántaro tiene una mejor resistencia y hasta ahí la gente queda fresquito. Entonces, vemos ahí que estos no servían cuando ya estaba viejo. Si se echaba el vino en estos trastes, cuando ya estaban estirados, el vino iba a fermentarse y de una vez por todas lo iba a explotar, porque ya se le había terminado la capacidad de estirarse. Entonces, esa es la ilustración que hace Jesús. Ahora, ¿cuál sería la aplicación en este caso que nosotros recibiríamos o que aquella gente estaba recibiendo? Lo único que les quería decir Jesús es que lo que ustedes están haciendo no va de acorde al evangelio que hoy está.
que aunque hay muchas cosas en la ley, pero ya ahora no van de acuerdo al nuevo pacto. Están haciendo rituales que ya no son tan convenientes a como era antes. Ahora aquí lo único que hay que hacer pues es poder llevar de acorde a lo que conviene o a lo que es correcto conforme al Evangelio, llevando un ayuno sinceramente por crecer en el Señor. El ayuno no tan solamente es por abstenerse y querer ponerse flaco, sino ayunar en el Señor es una de las partes importantes en la vida de un cristiano, algo fundamental, algo que, o tal vez no tan fundamental, pero sí, la palabra comienza a decir en el versículo 21 del capítulo 17 de Mateo, que este género le decía, no sale si no es con ayuno y oración. O sea que el ayuno es muy importante y se debe llevar a cabo en la vida del cristiano. Pero aquí Jesús les está desbaratando, desmoronando todo lo que ellos estaban haciendo. Solamente lo estaban haciendo como un ritual, no porque les edificaba algo, porque querían acercarse al Señor. Recuerden que todo lo hacían hipócritamente. Todo lo hacían por dar a conocer o por agradar al hombre. Entonces viene aquí la otra parte. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, o sea, un hombre que dirigía la sinagoga, y se postró ante él, se postró ante Jesús diciéndole, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Significa que este hombre tenía fe, tal vez ya había oído hablar de Jesús o ya lo conocía, pero tenía la confianza que él lo podía sanar. Pero viene aquí el resto, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí misma, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aquí por primera vez, o no sé por cuántas veces, viene Jairo, un principal de la sinagoga, aquel que dirigía la sinagoga, tal vez ahí todo lo que se llevaba a cabo, y viene Jesús diciéndole, mi hija está enferma. Otra vez le recalco, Mateo solamente está haciendo de que ver que se están cumpliendo las profecías en Jesús, pero Marcos está haciendo énfasis en los milagros de Jesús, en las obras de Jesús. Y en el capítulo 5, Marcos lo comienza a descifrar de una mejor manera. Comienza a decir que Jairo vino a Jesús y le dijo que su hija estaba enferma y que si él venía, él la podía sanar. Pero vienen los amigos y compañeros de Jairo y le dicen, ya no molestéis al maestro, porque tu hija ha muerto. ¿Cómo se pondría Jairo? Se puso más preocupado. Se puso totalmente ahí de que ya no había esperanza. ¿Cómo? Pero viene Jesús y le dice, solamente ten fe. O le dijo, tu hija no está muerta, sino que duerme. Y esto se utilizaba más que todo en decir que su hija dormía, no en el aspecto de que, así como lo podemos ver nosotros, literal, que está dormido ya, sino que también se referían a una muerte, pero que podía ser salva. Recuerden que en la tradición o en la cultura que se vivía, cuando una persona moría, rápidamente era enterrada en el mismo día. Pero habían días de llanto. Cuando una persona moría, clamaban fuertemente, significa que salían de su casa y todo el vecindario, todo ahí, las casas cercanas se daban cuenta que había un muerto, y por eso abajo dice que la gente que hacía alboroto, o sea que la gente gritaba gemidos y decía mi familia o alguien de mi familia
ha muerto. Entonces toda la gente escuchaba y decía, hay un muerto en aquella zona. Entonces había gran alboroto. Y también lo que se hacía es que la creencia que había en ellos es que se refleja también en la muerte de Lázaro. Aquellas personas lo habían, Marta y María lo habían enterrado con el resto ahí de vecinos el mismo día, pero habían esperado hasta el tercer día. De manera que la creencia de ellos era que si lo enterraban el primer día, el tercer día podía venir el espíritu de él o podía resucitar, ya que esa era la creencia de ellos. Y por eso es la causa en que Jesús llega hasta el cuarto día. Y también por esa razón comienza a llorar Marta y María. Jesús, si hubiese venido cuando él estaba enfermo, o si hubiese venido ayer o antier, yo creo que tú lo hubieras sanado, tú lo hubieras salvado, o cuando estaba enfermo más que todo. Entonces Jesús aparece de una manera desbaratando toda aquella creencia, toda aquella religiosidad, aquellos rituales que la gente tenía. Y Jesús comienza a venir el cuarto día a manera que resucita. Y Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. O Jesús dijo también, todo esto ha acontecido para que la gloria de Dios sea manifiesta en este lugar, para que todos crean. Y más adelante comienza Jesús a hablarles, refiriéndose a los que habían creído, mientras Lázaro era resucitado, y dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, los que no vieron que Lázaro resucitó y que tan solamente escucharon, pero eran bienaventurados porque habían creído. Pero aquí vemos la muerte de la hija de Jairo. Y me gusta más ahí en Marcos porque lo descifra de una mejor manera, en el capítulo 5, versículo 21. Y dice que la gente le seguía, una gran multitud, y le apretaban. Pero dice en el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando iba a hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Pero anteriormente Mateo, ¿cómo decía él? Decía entre sí, si yo tan solamente tocara el borde del manto de Jesús, yo seré sano. Y si tocare solamente su manto, seré salvo. O sea que aquí no se refería tan solamente en ser sanada, sino que Mateo hace el énfasis en que iba a ser salvo. El tocar el borde del manto de Jesús era, según la ley, según lo anteriormente, lo del Antiguo Testamento, es que tocar el borde del manto de Jesús, como hizo David, cortar la orilla del manto de Saúl, que significaba de alguien que iba a guardar los mandamientos del Señor. El andar el manto, tocar el manto era como invocar o como dar a entender de que alguien estaba guardando los mandamientos del Señor. Y por esa razón, esta mujer, que según la tradición dice que se llamaba Verónica, pero podemos ver que ella toca el borde del manto de Jesús, pero es porque en ella había una convicción total de poder creer en el Señor. Y ahí ustedes conocen el resto de la historia. Una mujer que no tan solamente quería estar así sana, sino que Jesús viene y le hace la referencia y la hace salva y le dice, hija, tu fe te ha salvado. No tan solamente quedó sana, sino que fue salvado. Imaginémonos una tremenda hemorragia de una mujer desde 12 años. Médicos intentaban sanarla, había gastado todo, pero lo triste es que le iba peor. O sea que el flujo de sangre se le complicaba más, le era más duro, le era más difícil. Pero sigamos aquí y dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. O sea que ya punto, ya quedó salva, quedó sana y no se podía hacer nada más. Pero Marcos recalcaba de que Jesús le pregunta quién me ha tocado. Y es algo ilógico poder preguntar a nuestra mente quién me ha tocado si todo el mundo lo iba a apretar.
Pero lo que hay que ver es que en Jesús, Él dice, yo siento que el poder ha salido de mí. Jesús ya sabía quién lo había tocado, pero Él quería ver que aquella mujer o que aquella persona saliera y glorificara al Señor. Glorificara de la manera que ella había sanado, había sido salva. Entonces ahí podemos ver lo que Jesús hace en medio de la multitud, en medio de esas personas, mientras iba a la casa de Jairo. Y luego comienza a decir, pero al entrar en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y dice que todos se burlaban. De entrar a un momento donde Jesús llega, la gente se burlaba. La gente comenzaba a decir, ¿cómo es posible que esta niña esté muerta? ¿Cómo va a dormir? Esta está muerta ya y punto. Pero Jesús dice, cuando la gente había sido echada afuera, Jesús los quitó. Solamente dejó a los familiares, algunas 5 personas ahí en su casa, para que pudieran ver lo que Jesús iba a hacer. Y dice, y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Pero ¿qué frase dijo Jesús ahí? Talita cumi, tradúzcalo, Eduardo. No sabes. Niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Entonces dice que la niña se levantó y todo el mundo quedó atónito. Quedaron asustados, quedaron admirados. Y no tan solamente se asustaron en ese momento. Y las admiraciones o la gente que reconocía que Jesús era un hombre diferente, no tan solamente duraba un lapso de tiempo de 3 minutos, 5 minutos, sino que era una admiración que ellos llevaban por varios días y comenzaban a difundir la fama de Jesús y daban a conocer lo que Jesús hacía. O sea que estas admiraciones también, si ustedes recuerdan cuando dice que Jesús enseñaba y la gente se admiraba, o sea, se asustaba y decían, este hombre sí habla con autoridad, no como cualquier escriba o como cualquier fariseo, sino dice como quien tiene autoridad. Entonces significa que Jesús, lo que él decía, no tan solamente eran palabras, sino acciones. Veían a los escribas y fariseos que enseñaban, pues tan solamente ellos se jactaban, se enaltecían. Alababan al Señor solamente de labios, no de corazón, y por eso en Isaías comienza a profetizar, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo hacían de una manera hipócrita. Ahora que podemos reflexionar sobre todo esto que nosotros vemos las historias, vemos el recorrido de la vida de Jesús, de ciertas etapas de la edad de Jesús, pero nosotros ¿qué reflexionamos? ¿Qué podemos analizar? ¿Qué podemos tomar? No tan solamente es poder llevar a cabo un estudio, no solamente poder llevar a cabo tener una buena capacidad de recibir esa información, sino también poder llevarla y qué podemos hacer nosotros. Si el ayuno es importante para nosotros, debemos hacerlo, pues hay que hacerlo. No de una manera hipócrita, sino de una manera que estemos en secreto y que no reflejemos a los demás. Ejemplo, cuando alguien le ofrece alimento a uno y de repente lo conoce que es comelón y le dice no, hoy no quiero, pues, y lo conoce que es algo ahí que busca del Señor, pues hay que parar el mentón, ya no hay que volverle a decir, no, es que yo quiero que comas. Y uno puede decir, ¿qué te pasa? Anda mal del estómago. Entonces si uno analiza de una forma espiritual, hay que ser prudente. Y un hermano allá hacía un reflejo con las esposas y los esposos. Ejemplo, si la esposa ya conoce a su marido que es cristiano y le dice, ahí están los frijoles, o le presenta los frijoles, o vas a comer, y el esposo le responde, no voy a comer, entonces tiene que analizar por qué era. No tiene que analizarlo de una manera mala o errada, pues. Aunque si lo quiere analizar de una manera mala, lo va a interpretar ahí, va a ver la situación en la que el esposo se encuentra. Pero cuando una mujer analiza, dice, bueno, debe estar en sacrificio, debe estar en ayuno. Entonces, maneras de prudencia. Y también todo lo que a nosotros nos lleva acorde al Evangelio, pues
lo debemos hacer, lo debemos practicar, lo debemos vivir, todo lo que va conforme a la voluntad del Señor. No podemos andar haciendo cosas fuera de lo normal, cosas que no nos edifican a nosotros. Cada uno de los que hoy estamos aquí hemos vivido en bromas, hemos vivido en malas palabras, hemos vivido, tal vez algunos no, pero de una manera ácida. Pero ya aquí venimos al Señor, somos unas personas diferentes. Y es algo contra lo que yo lucho a veces, pues, contra las bromas. Veo en otros, pero digo yo, qué difícil. Y a veces el querer corregir, pues, se vuelve como en un pleito. Pero creo que la exhortación para nosotros es poder ser unas personas diferentes. Vemos aquí que estamos frente a un internado y que tenemos que ser ejemplo, y que aquí está Fidel y Francis, pero ¿cómo podemos ser nosotros? Delante de los demás, comenzar a exhortar, pero nuestro testimonio está por los suelos, está vil. Nadie, ni siquiera alguien quiere levantar la cabeza y querernos ver, porque estamos siendo unas imágenes incorrectas o un espejo incorrecto ante los demás. De manera que los que nos tienen que seguir, las guías están mal. Ahí entonces cae la palabra, son ciegos guías de ciegos. Pero tenemos que despertar, pues, y hacer un análisis en nosotros y poder ser una persona que podamos guiar, que podamos reflejar un ejemplo correcto, de manera que otros no tan solamente digan, uy, aquel anda bien, sino que también puedan seguir lo que nosotros hacemos. Los milagros de Jesús que se pueden ver en estos evangelios, pues, son sobrenaturales. Mujeres que sufrían, paralíticos, personas ciegas que no habían, ¿cómo llaman los que tienen de los ojos? Sí, ciegos. No. Miopes. Los miopes. No habían miopes, no habían personas que tendieran los oídos, no habían personas que estuvieran ahí para meterle una pata de yeso, un pie de yeso, y ponerle otra mano ahí que aunque sea le sirviera como robot. No había. Los oftalmólogos. Los que atienden de los ojos, los oftalmólogos. Entonces no había. Pero hoy en este entonces, que nosotros hay tantas cosas que hasta el hombre quiere ser más nalgón, la mujer más nalgona, y hay tantas cosas que el ser humano se puede renovar, pero en aquel entonces no eran así. El ser humano se quiere renovar a sí mismo. Jesús lo hacía literal, Jesús lo hacía con su poder, de una manera que la gente pudiera creer en él. Y qué triste, uno podría decir, si yo estuviera ahí, qué lindo hubiera sido. Pero si nos analizamos de una manera negativa, lleno de toda la ley, de todos los rituales religiosos, podríamos decir también, no, yo creo que yo también lo hubiera negado a Jesús. Yo creo que también hubiese sido parte de tomar una piedra y aventársela, de escupirlo. También hubiese sido parte de decir, ole, ole, sálvate, sálvate de ahí, bájate de esa cruz. Porque no sabemos, solamente podemos ver las escrituras por la historia de Jesús que queda registrada aquí y podemos creer por fe. Pero si hubiésemos estado en aquella época, ¿qué hubiese sido de nosotros? ¿Qué acciones hubiéramos tomado? Pero hoy nosotros estamos aquí para conocer las escrituras, para entenderlas y atesorarlas en nuestro corazón, de manera que podamos transmitir un mensaje a los demás y que en nosotros puedan suceder cosas sobrenaturales de parte de Dios en nuestras vidas, porque andamos en integridad en Él, porque andamos en santidad en Él, porque andamos buscándole a Él, amándole con todo lo que nosotros podamos. Hay tantas cosas que hay que recorrerlas en eso. Pero bueno, esa es la enseñanza y no hay nada más que decir. No sé si alguien pues tiene algo que agregar o si no, pues oramos. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos, Dios, por todas tus maravillas, por todas tus bendiciones, porque hoy podemos ver las escrituras, podemos explicarla, podemos llevarla a Dios con toda libertad. No hay quien nos hostigue,
No hay quien nos ponga un stop y que dejemos de predicar la palabra. Hoy estamos aquí con toda libertad y queremos aprovechar, Señor, para edificarnos y construir nuestras vidas espiritualmente, Señor. Gracias porque el mensaje llega a nuestros oídos y esa palabra que hoy oímos, Dios, si la desechamos, un día habrá un juzgado, habrá un juicio, Dios, donde se llevará a cabo y tú ya no serás, Dios, el que nos juzgarás, sino aquella misma palabra que nosotros hemos rechazado, ella nos va a juzgar a nosotros, Dios. Gracias te damos porque hoy estamos a tiempo, podemos conocerte más y más, podemos acercarnos más a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te agradecemos por todo, Jesús. Dejamos en tus manos todas nuestras vidas y te agradecemos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.